sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Me gustaría iniciar con una historia de una persona llamada Emanuel Ninger. Este señor vivía en los años de 1800, finales de 1800, 1870, 1890. Y un día llegó a un supermercado, a una tienda, compró víveres y pagó con un billete de $20, que era un billete de denominación alta para esa época. La señorita de la tienda lo conocía, lo saludó y a la hora que estaba guardando el billete sucedió algo que no esperaba. Vio que el billete se comenzaba como a despintar porque había tomado algo que estaba húmedo. Y lo pensó mucho, avisó a la policía y la policía consiguió una orden y fueron a la casa de Manuel y encontraron que tenía una serie de billetes falsos. Lo interesante es que los pintaba a mano. ¿Se imaginan lo que es dibujar un billete a mano de tal manera que todo quede idéntico a lo que es un billete al frente y al reverso? Y tenía varios billetes así a medio pintar, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo tomaron como falsificador y lo encerraron. Lo interesante es que, como a él le gustaba el dibujo y la pintura, tenía 3 cuadros en su casa que él estaba pintando. Esos cuadros se subastaron en $16,000. Qué interesante, ¿no? Que alguien se dedicara a vender cuadros, ganaría miles de dólares y tenía que hacer cosas falsas para comer. ¿Sabes? Así pasa en nuestra vida. A veces no entendemos algunas cosas que hay en nuestra vida y actuamos de una forma diferente a toda la riqueza que tenemos. Y hoy me gustaría hablarte del diseño de Dios para tu vida y que podamos entender ese diseño y reconciliarnos con este diseño de Dios. Déjame decirte algo. Hay muchas personas que no aceptan cosas, rasgos que hay en su vida. Hay personas que piensan que si fueran más inteligentes, o más delgados, o más guapas, o más decididos, o etcétera, que serían más felices. También hay personas que no aceptan a algunas personas en su vida. Piensan que si hubieran tenido otros padres, seguramente hubieran sido más felices porque tuvieron una infancia difícil. O por qué se fue papá, o por qué murió tal persona en la familia, y piensan que si no hubiera pasado serían más felices. O sabes que si no hubiera tenido ese hermano enfadoso que me hacía la vida pesada y con el que todavía no me hablo, sería más feliz. Y muchas personas no aceptan esas personas que hay en su vida. ¿Sí? Y déjame decirte algo, cuando no aceptamos esto, en las predicaciones anteriores veíamos que muchas cosas de las que nosotros pensamos son mentiras. ¿Sabes qué? El diablo, el mundo y nuestra carne, nuestros sentimientos que no andan bien ordenados, magnifican estas cosas. Sí es cierto, nadie te quiere, tu hermano era el preferido. Sí es cierto, ve cómo hay otros creyentes que reciben más cosas y tú no. Sí es cierto, mira, si tuvieras esto sí lo harías, pero pues como que a ti te dieron menos. Y entonces se comienzan a generar una serie de cosas en nosotros. Dice la Biblia que muchos de nuestros pecados son por raíces de amargura que tenemos. Y estas cosas que tú y yo vemos a veces en nuestra vida como carencias, como deficiencias, estas personas que a veces han afectado de una o de otra manera o que han creado épocas complicadas en nuestra vida, van generando esas raíces de amargura. Nosotros las generamos al pensar sobre ellos. Y también a veces queremos compensar con las cosas que nos ofrece el mundo.
Y pues todo esto nos lleva a vivir una vida interna que no es plena y nos lleva a pecar. Y aquí viene algo bien interesante. Si yo no me acepto, no acepto lo que hay en mi vida, esto va a afectar mis relaciones. Si un hombre no acepta cómo lo hizo Dios o cómo está su vida, muy difícilmente va a aceptar a su pareja. Si un joven no se siente a gusto con cómo es, se va a sentir inadecuado y va a intentar compensar con hábitos, con gustos, con querer quedar bien con ciertas personas que a lo mejor no le convienen. Y déjame decirte algo, muchos llegamos a Cristo, como escuchábamos en los testimonios, Dios ha cambiado nuestra vida, pero muchos todavía traemos guardados de cosas que sentimos que no estuvieron o que no están padres en nuestra vida. Entonces, déjame decirte algo. Hay algo más de lo que se ve. Tú y yo nos vemos al espejo, hay algo más que lo que tú y yo vemos en el espejo. Tú y yo vemos a nuestro alrededor o recordamos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras circunstancias. Hay algo más de lo que hemos visto. De hecho, la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Están de acuerdo? Y tú y yo necesitamos convencernos de algunas cosas que no vemos. Y déjame decirte algunas cosas que a veces nos vemos cuando nos vemos al espejo, vemos las circunstancias. Hay un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero para entender algo más de esto, me gustaría citar dos conceptos que el pastor Pedro ha estado tocando en los últimos estudios. Sabiduría. Hay muchos versículos que hablan de sabiduría, que sobre todas las cosas adquiramos sabiduría, etc. ¿Pero qué sabiduría? Hay muchas formas de entenderla. La Biblia dice que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor de Dios, etc. Pero me gustaría darte una definición práctica de sabiduría. Sabiduría es ver las cosas, ver los asuntos, ver los temas como Dios los ve. ¿Cómo ve Dios tu relación de pareja? Y si tú dices, pues algo aquí como que no le agradaría, pues cámbialo. Otra parte de sabiduría sería identificar en cada conflicto que tenemos interno-externo un principio bíblico quebrantado. Tú y yo podemos trazar una línea entre cada situación que no nos agrada internamente o cada situación desagradable creada o motivada por nosotros con algún principio bíblico quebrantado. Entonces, sabiduría es cuando puedes comenzar a identificar qué principio te está saltando y está afectando tu vida. Y el entendimiento o discernimiento, ¿qué nos da discernimiento? Pastor Pedro nos estaba hablando del discernimiento y es muy padre, leemos la Biblia y me va a dar un discernimiento. Te voy a decir una cosa que te va a ayudar a discernir bien las cosas. Enfocarte en conocer cómo es el carácter de Dios. En la alabanza hablaban del Dios que me provee, de Dios mi estandarte que me guía y me lleva a la victoria. Y hablábamos hace tiempo de los nombres de Dios. A medida que tú vas conociendo cómo es Dios, puedes discernir mejor las cosas. Como un hijo, si conoce bien a su papá, a su mamá, pues sabe si le van a dar, sabe si eso les agrada, saben si no les agrada y sabe conducirse mejor. Entonces, a medida que tú y yo conocemos cómo es Dios, podemos discernir mejor. Y discerniendo eso, y si con sabiduría me doy cuenta de algún principio que estoy afectando, pues ahora tomo el principio y lo comienzo a aplicar correctamente en mi vida. Y Dios me comienza a bendecir. Déjame decirte algo, en ocasiones vemos a personas, incluso no creyentes, que algunas cosas les van bien en su vida. Y dices, ¿por qué? Porque Dios honra sus principios, seas creyente o no. Obviamente para nosotros, adicional a los principios, hay promesas y hay muchas cosas. Pero si un no creyente perdona, Dios honra su perdón. Si un no creyente es verdadero, o sea, dice la verdad, Dios honra la verdad.
¿Estamos de acuerdo? Entonces lo importante no es qué tan creyentes somos, sino qué tantos principios de Dios honramos y andamos en ellos. Porque cuando nos saltamos, creyentes o no creyentes, nos afectamos. Y entonces, ¿por qué es importante esto de que si algunas personas no aceptan su vida pasa algo? Porque a ver, ¿quién cree que Dios le creó? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Todos? Oye, pues si no me gusta mi nariz o no me puso un buen hermano, yo creo que Dios se equivocó. Entonces, cuando no aceptamos algunas cosas en nuestra vida, aunque vengamos y alabemos, etcétera, inconscientemente no confiamos plenamente en Dios. Hasta que no entendamos que nuestra vida tiene un plan, un diseño y un diseñador. Y lo empecemos a entender y reconciliarnos con Él. Vamos a empezar a ver una serie de versículos y una serie de lecciones acerca del diseño de Dios para nuestra vida. Número 1, Dios nos creó y nos conoció antes de que naciéramos. Y dice en la Biblia que cuando Dios creó cada cosa, lo veía y decía, está bien. Yo creo que cuando Dios vio a Rodolfo, dijo, me quedó bien. Aunque a él algunas cosas no le gustan. Y cuando vio a mi familia, me dijo, está en la familia adecuada, me quedó bien. Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. ¿Por qué nacimos en México y no en otro lado? ¿Por qué con esa familia? Él nos hizo. Y hay una razón para crearnos así. Si gustan también Salmo 139, versículo 1. Perdón, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y Dios revisó el libro y dijo, está bien. Oye, mis orejas, no te preocupes, está bien. Oye, mi estatura, está bien. Otra cosa que es importante entender, discernir espiritualmente, es que Dios está haciendo su obra en nosotros. Efesios 2:10. Que ya muchos se saben de memoria. ¿Se acuerdan? Porque aquí en Iglesia Viva insistimos en la importancia de leer la Biblia. Y yo agregaría la importancia no solo de leerla, de memorizarla, para que quede dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tal vez en los últimos años ustedes se han contratado en un lugar y les pidieron un currículum. Y esa persona contrastó su currículum con lo que tenían que hacer. Y dijo, me gusta él, me gusta ella, contrátalo. Porque vio que tenía lo necesario para las cosas que te iba a encargar. ¿Y tú crees que es mejor un empleador que Dios? ¿No será como que Dios dijo, voy a preparar unas buenas obras y te voy a crear para que las puedas hacer, para que encajes bien ahí? Tal vez para el mundo no somos wow en el perfil que tiene el mundo, pero déjame decirte, Dios dice, para lo que te voy a encargar, estás perfecto. Porque Él preparó buenas obras y dijo, tienes el perfil para hacerlas. Siguiente punto. ¿Sí? Siguiente punto. La apariencia externa no genera felicidad interna. Me falta un versículo ahí, Salmo 138:8. ¿Lo tienes, Dani? ¿Sí? Ok.
Salmo 138, 8. ¿Lo tienen por ahí? Dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, fíjate, no solo quiere que hagas buenas obras, que hagamos buenas obras. Tiene un propósito para ti, para mí. Y entonces dice, ¿sabes qué? Te creé, te diseñé para que andes esas buenas obras y para que tengas lo necesario para cumplir ese propósito que tengo para ti. Siguiente punto. La apariencia externa no genera felicidad interna. El mundo constantemente nos bombardea 24/7. Tienes que ser bonita, tienes que ser guapo, tienes que ser triunfador, tienes que tener dinero, tienes que hacer... Y ese es el estándar que porque eso es lo que necesitas para ser feliz. Y déjame decirte que no es así. En un estudio a las personas, y te hablo antes de que se pusieran de moda algunas cosas que ahorita vamos a comentar, le preguntaron a centenas de personas, si tuvieras el poder de cambiar algo en tu apariencia, ¿lo cambiarías? ¿Y qué creen que sucedió? 95% dijo, sí. No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta, no me gusta esto. Y las personas que hicieron el estudio dijeron, bueno, a ver, ahora vamos a preguntarle a los famosos, a los que salen en las portadas de las revistas, en las películas, en la socialité. Oye, si tuvieras el poder de cambiar algo en tu apariencia, ¿lo cambiarías? ¿Y qué crees que pasó? 95% dijo sí. Y hoy está de moda las cirugías. Muchas personas tratan de hacerse cambios porque sienten como están, no están bien. Y que, pues déjame decirte, se puede modificar la cara, te pueden hacer la nariz bonita, pero en el ADN, si tienes hijos, van a salir con la nariz como es. Y de repente dice, ¿y por qué las niñas tienen la nariz así si ellos la tienen bien chatita? ¿Quién sabe? Entonces, muchas personas quieren cambiar eso. Proverbios 31:30, donde este capítulo que Dios elogia a las mujeres que viven de cierta manera. ¿Qué dice Proverbios 31:30? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Nos engañan con los estereotipos físicos. En los años 50 estaban de moda las mujeres llenitas. En los años 90, súper delgadas, talla creo que 0, no sé qué talla querían llegar. Y ahorita están de moda otras. ¿Sí están de acuerdo? Y el mundo nos convence que si no estás así, estás mal. No es cierto. Y déjame decirte algo. Primera de Samuel 16:7. Dice la palabra que Dios no tiene un ideal de apariencia externa. ¿Se acuerdan cuando fue Samuel que lo envió Dios a ungir al próximo rey de Israel, a la casa de Isaí? Y entonces llegaban los hermanos, los grandes, y los veía así grandes, fuertes, bien parecidos. Y decía Samuel, este tiene cara de rey. Y le decía a Dios, Y llegaba otro, yo creo que este. Y llegó al último, David, pero antes, ¿qué le dijo Dios a Samuel? A ver, Samuel, no veas su parecer, no te fijes qué estatura tiene, qué apariencia tiene, ni lo grande ni su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no ve en ti y en mí lo que ven los demás. Graba eso. Dios no ve en mí lo que ven los demás. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y ahí estaban los hermanos muy fuertes, de muy buena apariencia, y dijo Dios, no, el corazón que me gusta es el de David, porque tiene un corazón conforme a mi voluntad. Y ahí lo hizo rey. Y si te fijas, en la Biblia no habla mucho de la apariencia. Eventualmente menciona a alguien para que lo ubiques, como es en el caso de Saúl, el rey anterior. Pero no te dice nada de la apariencia de Jesús, ni de Pablo, ni de Daniel, ni de José, ni de Moisés.
¿Sí están de acuerdo? Y aquí vamos a empezar con lo interesante. Cuando tú y yo comparamos esas cosas que hay en nuestra vida, les voy a llamar inalterables, son cosas que ahí están, no las podemos cambiar. Nos comparamos con otros, es cuando se comienza a crear amargura. Y voy a hablar de 10 inalterables que hay en la vida de las personas. ¿Sí? Número 1, rasgos físicos, lo que viene en tu ADN. Dice la Biblia, por más que te afanes, no le puedes añadir a tu estatura un codo. Están contados los cabellos de tu cabeza. Yo sé cuánto pelo vas a tener. Entonces tú y yo no podemos cambiar nuestros rasgos físicos. Aunque nos hagamos cirugía en el ADN, en el libro de Dios, dice de qué tamaño eres, de qué color eres, cómo es tu nariz, cómo son tus ojos. Ahí está. ¿Qué otra cosa no podemos cambiar que es inalterable en nuestras vidas? Nuestros padres, aunque algunos hubieran preferido no haber tenido esos padres. Déjame decirte algo, tenemos el 50% de cada uno. Y Dios los usó. Y los padres no es algo que vayas a la tienda y digas, ¿me los cambia? ¿Me da otros? Porque esos no me gustan. Sin embargo, muchas personas a edad adulta en las iglesias tienen amargura por algo que sus padres hicieron o no hicieron cuando pequeños. Y cuando tú te comparas con otra familia que tuvo buenos padres, dices, híjole, qué mala onda, ¿por qué a mí me tocó eso? Y a este le tocó unos padres bien padres. Otro inalterable son los hermanos. Yo recuerdo que mis hermanos agarraban mi ropa, se acababan mis lociones, chocaban mis coches y mi mamá los defendía. Y yo decía, es que si no tuviera este hermano que agarró la camisa, me la pasaría mejor. Cuando no entendía el plan de Dios. Después Dios me enseñó a amarlos y nos amamos como hermanos. Pero hay muchas personas que piensan que si no hubieran tenido ese hermano, esa hermana, que tenía ciertas actitudes que hacía, hubieran sido más felices. Y hay personas creyentes que todavía hoy día no se reconcilian con sus hermanos. Otra característica es el origen y raza. Yo debería de haber nacido en Francia, porque aquí hay puros nacos. Yo debería de haber sido noruego. A ver, Dios decidió que naciéramos aquí en México o en Colombia, quienes nacieron en Colombia. Está bien el origen que tienes y está bien la raza que tenemos. Otra característica es la capacidad mental. Es que yo no la hago con esto y con aquello. Y muchas personas reniegan y piensan que si tuvieran otra capacidad mental, les iría mejor en la vida. Y a lo mejor es como Pablo, ¿sabes qué? Te puse así porque si no te me vas a crecer mucho. Y no quiero que crezca el ego. Siguiente momento en la historia. Ahorita el reggaetón y esto y eso no me gusta. Yo debería de haber nacido en la época de los caballeros y los príncipes. O me hubiera gustado nacer en tal época. Discúlpame, nacimos el año en que nacimos. Esta es la época en que Dios cree que se puede cumplir el plan en ti. El género. Wow, tremendo tema ahorita. ¿Sabes qué? Como que soy mujer. Caray, pues yo te veo como hombre. En el ADN genéticamente y las programaciones que traemos en nuestra alma están de acuerdo al sexo. Que por X circunstancia, por protegerte, porque decidas otra cosa, nacimos con un género, con un sexo. El lugar de orden de nacimiento. Yo no sé por qué fui el primero. A mí mis papás me exigían todo, a mí me regañaban y al chiqueado, a la chiqueada les daban chance de todo. Yo no sé por qué fui el segundo. Diario me heredaban la ropa fea de mi hermano. O yo no sé por qué fui el último, ya ni me pusieron atención. Mis papás ya estaban grandes. Y hay muchas personas que todavía traen algo guardado por el orden que tuvieron de nacimiento.
El noveno y el décimo son el hecho de que vamos a envejecer. A algunas personas se les hace difícil entender que Dios diseñó la vida para crecer, para envejecer. Y se resisten a envejecer. Y finalmente el hecho de que un día vamos a morir. Y él dijo, pues ya 80 años, 90 cuando mucho, porque si en ese tiempo no aceptan a Cristo, no se arrepienten, pues aunque les dé 500 años. Es parte del diseño de Dios, para que decidas dónde pasas la eternidad. Pero hay personas que no les gustan estos inalterables. Entonces cuando comparan rasgos físicos, familias, si eres joven, si, etcétera, y ellos no encajan en lo que creen que es bueno, se genera amargura. Y entonces, Dios no tiene un ideal de apariencia externa, Dios tiene un ideal de apariencia interna. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, Dios tiene un propósito. Si tú entiendes que algunas cosas que están en tu vida, que tú no las seleccionaste, son parte de ese propósito, vamos bien. Dice, porque a los que antes conoció, lo que nos dijo el Salmo 139, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si tú quieres saber cuál es la distancia que hay en el plan de Dios para ti, piensa cómo está tu carácter y cómo era el carácter de Cristo. Y eso es lo que nos falta avanzar en el plan de Dios. Porque Él dice que quiere que te parezcas en cuanto a las cualidades del carácter a Cristo. Que lo honres, que lo obedezcas, que busques lo eterno, que te guste sanar, compartir, hablar la palabra. Todas esas cosas, saber, mi carácter está así, como está el de Cristo, todo eso es lo que me falta en el plan de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la base de la plenitud? El mundo nos dice que la apariencia, que el dinero, que tal modelo de coche, que vivir en ciertas casas, que hacer ciertas actividades. No es cierto. En la Biblia hay algunas palabras que hablan acerca de esta plenitud. La Biblia, fíjense, casi no menciona la palabra felicidad. En algunas traducciones lo ponen, pero los originales no menciona palabra. La Biblia menciona bienaventurados. ¿Sí recuerdan dónde está un capítulo de bienaventuranzas? Mateo 5, Sermón del Monte. Lo primero que predicó públicamente Jesús como predicación. ¿Y como qué cosas dice ahí en las bienaventuranzas? Es Mateo 5 del 13 al 12. ¿Qué dice? Bienaventurados los qué? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados con los que llegan. ¿Se acuerdan? ¿Qué es bienaventuranza? Prosperidad interior, plenitud. Hay 84 versículos en la Biblia que dicen bienaventurado y después dicen algo. Y déjame decirte algo. No hay ninguno que diga bienaventurados los guapos o las bonitas. Bienaventurados los altos. Bienaventurados los que tienen coche del año. Bienaventurados los que son gerentes. No dice nada de eso. Porque Dios dice que la bienaventuranza está ligada a actitudes del corazón. A formas de sentir y de pensar acerca de lo que Dios nos dice y de los demás, etcétera, etcétera. Otro lugar donde podemos encontrar las cosas que nos generan felicidad son los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mira, no importa el coche que tengas o la casa en la que vivas, si no tienes gozo no vas a ser feliz. No importa cuánta lana tengas o con quién te relaciones, si no tienes paz en esa relación o no tienes paz acerca de lo que tienes, no vas a ser feliz. Primera de Corintios 13 dice, puedes saber lo que quieras, hablar lo que quieras, hacer lo que quieras, dar lo que quieras, pero si no tienes amor, nada eres. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben de qué habló más Cristo? Si tú revisas lo que Cristo le pedía a las personas,
citó cierto número de escrituras, pero lo que más pedía eran actitudes, cosas del carácter. Si te piden que cargues 1 milla, llévala 2. Ten buena actitud y sé diligente. ¿Sabes qué? Ten misericordia. Sé humilde, sé pobre de espíritu. Di la verdad te hará libre. ¿Sí se fijan? Como que él dice, si tú vas caminando hacia estas formas interiores, las crees en tu corazón, las vives y vas desarrollando un carácter de este tipo, vas a estar en la voluntad de Dios. Y ese es el ideal de Dios, esas cosas internas. ¿Sí? Número 8. Esos inalterables en tu vida, esos padres, esos hermanos, esa apariencia física, todo eso que hay en tu vida, tiene un propósito. Esforzar y resaltar. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y resaltar. No sé si alguno de ustedes ha comprado algún cuadro para su casa, pero yo creo que no llegas a la galería y le dices, oiga, quiero ese cuadro. Y es un cuadro así raro, abstracto, no se le entiende. Oiga, ¿y qué le gustó el cuadro? No, el cuadro no me gustó el marco. ¿Se llevarían un cuadro a su casa aunque no les agrade porque les agrada el marco? No. Normalmente, ¿para qué le pones un marco a un cuadro? Para resaltarlo, para que se vea mejor. Déjame decirte algo, todos esos inalterables son el marco de Dios en tu vida, para que digan, mira lo que logró a pesar de los padres que tuvo. Mira qué buen corazón tiene a pesar de que le pasó esto. Mira cómo perdonó a su hermano a pesar de lo que le hizo. Mira, a pesar de tantos años sigue en la obra. Todos esos inalterables son el marco. En la vida de José dices, oye, todo lo que logró José y sus hermanos lo echaron en una cisterna, engañaron al papá. Y eso hace resaltar la vida de José. O la vida de Daniel. Le pusieron pruebas, los reyes lo metieron contra leyes injustas. ¿Y sabes qué? Todo eso enmarca la vida de Daniel. Dios puso esos inalterables, es el marco. El problema que tenemos los creyentes es que a veces le ponemos demasiada atención al marco y nos olvidamos del cuadro. ¿Y sabes cuál es el cuadro? Lo que Dios quiere dibujar, trazar, pintar, plasmar en tu vida. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo es decirle a Dios, discúlpame, me estaba peleando con mis inalterables, estaba enojado contigo. Es más, creí que te habías equivocado al poner en sus papás, sus hermanos esta apariencia. Pero ya me di cuenta que ese es el marco, que lo importante es, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, guíame, haz tu obra en mí. Sigue pintando mi vida. Dios quiere dar un mensaje con tu vida. Pero si tú y yo seguimos peleándonos con las cosas que no tenemos, créeme que Dios no te va a usar. A mí me ha tocado hablar con creyentes, buenos amigos, buenos creyentes, que siguen enojados con sus papás. Y Dios no los acaba de usar bien por eso. O por algo que les pasó el hermano, tarara. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver, último punto de esto es, incluso hay ocasiones que Dios puede sacrificar algo exterior para formar algo interior. Segunda de Corintios 12:7. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Dice, hay un mensajero que me bofeteaba. Para que no me enaltezca, decía Pablo, ¿se acuerdan? ¿Cuántas cosas le dio Dios a Pablo? Pero dijo, te voy a poner algo para que no se te suba mucho. Dice la historia tradicional que tenía algo en los ojos. Y él narra que estuvo orando, orando y Dios no se lo quitó. Y dijo, porque con esto se mantiene humilde el gran Pablo. El gran león de Dios, ¿no? Por ahí había un libro que hablaba de la vida de Pablo como el gran león de Dios.
Entonces hay ocasiones que Dios nos puede poner alguna limitación física o externa para formar paciencia, perseverancia, humildad, perdón, etc. Porque para Él eso es lo importante. El cuerpo se va a quedar aquí. En la eternidad lo único que te vas a llevar es lo que está construido en tu alma, esas cualidades. Y ese es el plan de Dios, irlas formando. Para terminar, ¿cuál es la idea de los inalterables? Primero, que te des cuenta que Dios nos creó y que aprendamos a depender de Dios. Número 2, que te des cuenta que parte del plan de Dios sí es venir, sí es leer, etcétera, etcétera, pero todo eso es convertirlo en acciones concretas, en un mejor carácter que agrade a Dios, que bendiga a tu familia, que bendiga el lugar donde estás. ¿Sí? Que nuestra meta es seguir desarrollando un carácter como el de Cristo. Y con ello nos dé más discernimiento y podamos tener una vida que valore más lo eterno y menos lo que los ojos ven. Disfruta lo que Dios te da, ten las cosas buenas que puedas tener, pero en todo tiempo dale gracias a Dios y que sepas que tu plenitud, tu felicidad y tu ciudadanía no está aquí. Que tu plenitud está en el reino de los cielos, que tu bienaventuranza está en el reino de los cielos y que su ciudadanía está allá. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice lo siguiente: examinémonos para no ser juzgados. A mí me gustaría que ahí en tu lugar revisaras si hay algo en tu corazón hacia algo, una cosa o alguna persona que vino en el paquete de tu vida. Si todavía tienes algo que no le has perdonado a tus papás, si todavía tienes algún sentimiento hacia tus hermanos, si no te aceptas muy bien cuando te ves en el espejo, cuando te acuerdas el bullying que te hacían por ser bajito, morenito, así, ya sabes. Examínate, ¿hay algo en tu corazón que conviene sanar? ¿Hay alguna raíz de amargura por estas cosas ahí? Tercer punto, me gustaría que te reconciliaras con el diseño de Dios y que le agradecieras a Dios por todo eso que Él puso en tu vida para un propósito, especialmente por esas cosas o esas personas que te ha costado trabajo superar. Y sabes que sería muy bueno, Dios quiere pintar un mensaje para ti. Deja de ver el marco y colócate de nuevo en el caballete de Dios para que Dios siga pintando tu vida con tu familia, ese mensaje que quiere dar. Y ya no le des ocasión al enemigo, recupera ese terreno. Él constantemente nos dice: ve lo que hizo tu hermano, ve lo que hicieron tus papás, ve eso, no, olvídalo. Recupera ese terreno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sinceramente, en oración. A mí me gustaría que hoy tú y yo oráramos para darle gracias a Dios por el diseño que Él hizo de nuestra vida, por las cosas y las personas que hay en nuestra vida. ¿Me acompañan a orar? Padre, hoy vengo, Señor, con humildad delante de ti, Señor. Gracias por haberme creado. Gracias por permitirme existir, Señor. Y además por tener un plan especial para mi vida. Señor, perdóname porque desde pequeño, desde pequeña y durante muchos años no podía entender, Señor, algunas cosas porque las tenía que discernir espiritualmente. Señor, hoy quiero darte gracias por los padres que me diste. Y delante de ti, Señor, no solo agradezco, sino perdono cualquier cosa. Perdono cualquier cosa que ellos hayan hecho o dejado de hacer que me haya creado amargura. Señor,
Señor, te doy gracias por mis hermanos. Gracias por ponerlos en mi vida, Señor. Porque sé que tal vez un hermano era para generar paciencia, otro para aprender a perdonar, otro para aprender a dar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos. Señor, te quiero dar gracias por la época en que nací, por la apariencia que tú me diste, por todas las cosas que hay en mi vida. Y te pido que tú, Señor, me lleves a ponerme de nuevo en tus manos, Señor, para empezar a crecer en el plan que tienes para mi vida, en el propósito que tienes para mí, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.